Sean bienvenidos a este video. Mi nombre es Eliane Manuel Trinidad Cid. Soy de la Escuela Preparatoria Dr. Nazario Víctor Montejo Godoy, del sexto semestre Grupo F. Hoy, en la materia de Derecho, les expondremos el tema de bienes. Pero para empezar hay que distinguir la diferencia entre los conceptos de cosa, bien y derecho. Quiero empezar diciendo que, por lo regular, algunas personas suelen llegar a usar como sinónimos los conceptos de cosa y bien, pero esto es erróneo. Dicho esto, también quiero mencionar que la cosa es el género del bien. Esto quiere decir que todos los bienes son cosas, pero no todas las cosas son bienes. Ahora pasaremos al concepto de cosa. En derecho, cosa es toda realidad corpórea e incorpórea, interior o exterior del ser humano, que sea susceptible a entrar en una relación de derecho a modo de objeto o materia de la misma, que sea útil, que tenga individualidad propia y que sea sometible a un titular. Como ejemplo, podemos poner los derechos de autor, derechos de la personalidad, los órganos de un cadáver o de las personas, las ideas de las personas, entre otras cosas. Por otra parte, tenemos el concepto de bien. Bien es todo componente del patrimonio de una persona, es decir, sus posesiones. Los bienes son considerados como cosas que pueden ser objeto de derechos de propiedad. Estos pueden ser, por ejemplo, una casa, una propiedad, un carro, una joya, dinero, derechos de autor, entre otras cosas. Como último concepto, tenemos el concepto de derecho. Podemos decir que derecho son el conjunto de principios y normas generalmente expresivas de una concepción de justicia y orden que obviamente regulan las relaciones humanas. Ahora sí, entrando de lleno al tema de bienes, yo les explicaré la clasificación de los bienes considerados en sí mismos. Estos, según su existencia física, pueden ser corpóreos o incorpóreos. ¿Pero qué son cada uno? Los bienes corpóreos son aquellos que ocupan un lugar en el espacio y por lo tanto son visibles y tangibles, o sea que podemos percibir por nuestros sentidos. Un ejemplo de esto podría ser este audífono que tengo en mi mano. Lo puedo tocar, lo puedo sentir, por lo tanto este es un bien corpóreo al poder sentirlo. Otros ejemplos que podemos tener de estos son las casas, los carros, los electrodomésticos, entre otros. Por otro lado, tenemos los bienes incorpóreos. ¿Y cuáles son estos? Son aquellos que, por el contrario de los bienes corpóreos, no ocupan un lugar en el espacio, ni pueden ser percibidos por nuestros sentidos, y estos son creación de la inteligencia humana. Esto, por ejemplo, puede ser la producción científica, artística o literaria, un invento o la correspondencia, lo que le llaman la propiedad industrial, el derecho de autor, un crédito o cualquier bien que no podamos tocar o sentir. Continuando, ahora les explicaré los bienes según se puedan cambiar por otros. Estos se clasifican en dos: bienes fungibles y no fungibles. ¿Pero qué son cada uno? Los bienes fungibles son aquellos que pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, cantidad y calidad, esto sin que se altere su valor o su uso. Un ejemplo que le podemos dar es esta moneda de 10 pesos. Si yo cambio esta moneda de 10 pesos por dos monedas de 5, fue sustituida por algo de su misma especie, pero sin perder su valor y su uso, porque siguen valiendo ambos 10 pesos. Otros ejemplos de esto puede ser el trigo, el vino, las semillas, las telas, entre otras cosas. Por otro lado, tenemos los bienes no fungibles, que por el contrario de los fungibles, son los que no pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad sin afectar su uso o valor. Ejemplos de estos son las obras de arte, los bienes históricos, culturales, los objetos de colección, entre otros. Bueno, continuando con el tema de bienes, su servidor Julián Imanol Ordaz Fuentes del sexto semestre Grupo F les va a hablar acerca de los bienes según se extingan por su uso. Entre ellos tenemos los consumibles,
Y los no consumibles. Los consumibles son aquellos que se destruyen en el primer uso que le demos. Por ejemplo, una comida, una pizza o un espagueti se consumen habitualmente en una sola comida, se desaparecen. Pasando con los no consumibles, son aquellos que no se destruyen en el primer uso que le demos. Por ejemplo, un carro no se va a averiar en el primer uso que yo le dé, ni tampoco una prenda se va a desgastar en el primer uso que le dé, ya que se va a echar a perder dentro de un tiempo prolongado. Bueno, otro tipo de bien son según su posibilidad de dividirse. Estos son dos: divisibles e indivisibles. Los divisibles son todos aquellos que pueden fraccionarse en partes que no alteren o pierdan su valor en sí. Por ejemplo, una pluma yo la puedo dividir en tapa y pluma en sí. Lo que es la pluma y lo que es la tapa. Si yo pierdo la tapa, pues la pluma sigue siendo, sigue cumpliendo su funcionamiento. Igual que el dinero lo puedo dividir en partes iguales. Pasando con los indivisibles, son los que si se dividen van a perder su valor o van a alterar su forma. Por ejemplo, si yo parto un carro a lo que es a la mitad o en cuartas partes va a perder su funcionamiento. Igual que un reloj, si lo parto a la mitad ya no me va a dar la hora que yo necesito. Otro tipo de bien son según su composición. Estos son dos: simples y compuestos. Los simples son aquellos que forman por sí mismos una unidad, por ejemplo, una moneda, una estatua o un ladrillo. Y los compuestos son aquellos que están integrados por una pluralidad de partes distintas. Por ejemplo, un auto pues está integrado por partes. Por ejemplo, el estéreo, el volante, el asiento, el freno, etcétera. Y la casa, pues el conjunto de ladrillos y las demás partes que integran la misma casa. Otro tipo de bien son según su existencia independiente. Estos son dos: los principales y los accesorios. Los principales son aquellos que existen independientemente de otros bienes o cuyas partes no pueden separarse sin alterar la naturaleza del propio bien. Por ejemplo, una casa o una espada. Y los bienes accesorios son aquellos que complementan al principal, sirviéndole de ornato y de complemento. Lo que es la casa, pues la complementan lo que son las puertas, las ventanas, los barandales de ella misma. Y lo que es la espada, lo que la complementa es su propia funda, donde ella se guarda. Buenas tardes, soy Abraham Méndez del Sexto F y yo les voy a hablar sobre los bienes según se puedan trasladar en bienes muebles e inmuebles. Para comenzar, los bienes muebles, por su naturaleza, pues son todos aquellos cuerpos que se pueden trasladar de un lugar a otro o que se tienen que aplicar a una fuerza exterior. Es decir, los objetos se aplica una fuerza para poder trasladarlos. Y algunos ejemplos donde puede ser por sí mismos que se puedan mover son los animales. Ahora hablemos sobre los bienes por determinación de la ley. De acuerdo a ello, las obligaciones, los derechos, las acciones que tienen los socios en una asociación o las embarcaciones son ejemplos de lo que son los bienes muebles por determinación de la ley. Ahora vayamos a los bienes inmuebles por su naturaleza, y que son todos aquellos que están destinados a permanecer en un lugar fijo. Es decir, estos pueden ser los manantiales, ríos o corrientes de aguas que igual están unidos a la tierra, o sea, están en un lugar fijo y además que son naturales. Y tenemos otro bien que es el bien inmueble por su destino, que son todos aquellos que aunque por naturaleza son muebles, se les clasifica como inmueble ya que el propietario tiene la intención de destinarlos a que sirvan a un inmueble. Es decir, su intención es que tengan que adornar algún edificio o algo así. Y estos ejemplos pueden ser sobre unas estatuas, relieves o pinturas. Ahora, por último, son los bienes inmuebles por objeto, que son todos aquellos que recaen en los derechos reales. Puede ser un ejemplo, puede ser la hipoteca, que es un derecho real, y esta recae sobre los bienes inmuebles. Ahora les hablaré sobre los bienes considerados a quien pertenecen. Empezaremos con los públicos. Los bienes de uso común, pues, lo tenemos todos esos habitantes que podemos aprovecharlo de acuerdo a las restricciones de la ley.
son inalienables e imprescriptibles y pertenecen a la federación. Ejemplos pueden ser el espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, el mar territorial. Seguimos con los bienes destinados a un servicio público. Estos pertenecen a la federación, a los estados y municipios. Son inalienables e imprescriptibles. De igual forma siguen los bienes propios del estado, que pues estos, a comparación de los demás, no son inalienables o imprescriptibles. Pueden pertenecer a la federación, a los estados y a los municipios. Estas se pueden dar en consecuencia de procedimientos coactivos o en contra de los particulares. En conclusión, cuando los particulares no cubren sus impuestos, se ven en la necesidad de que se tienen que embargar sus bienes propios, sus bienes particulares. Y eso sería todo por los públicos. Ahora vamos con los privados. Los privados serían los bienes de los particulares, que pues, prácticamente son todos aquellos bienes que pues, nos pertenecen, que son propios y que no pueden aprovechar sin consentimiento otras personas. Unos ejemplos pueden ser los autos, las computadoras o aparatos electrónicos que son bienes de los particulares. Continuando, ahora les hablaré de los bienes sin dueños. Estos se clasifican en dos: vacantes y mostrencos. Los vacantes son todos los inmuebles que no tienen dueño cierto y conocido. Esto, como por ejemplo, podemos decir una casa abandonada. Por el otro lado, tenemos a los bienes mostrencos, que son los bienes muebles abandonados y los perdidos cuyos dueños se ignore. Por ejemplo, alguna mascota perdida, alguna cartera tirada en el suelo o algún auto abandonado. Esto sería todo por nuestra parte.